En el año 1956, mientras se recuperaba en una cama de un hospital de una de sus múltiples dolencias que tuvo a lo largo de su vida, John F. Kennedy, que luego sería presidente de Estados Unidos, escribió un libro que se llama Perfiles de Coraje, Profiles in Courage. Y en ese libro Kennedy lo que hace es un recuento de 8 senadores de Estados Unidos en momentos decisivos, en puntos de inflexión de la historia de ese país, que actuaron con coraje, que actuaron un poco a contracorriente de lo que sus colegas, sus copartidarios intentaban forzarlos a actuar. Y uno se pone a pensar, y quizás uno de los problemas o de las carencias que tenemos en este país es que no tenemos suficientes ejemplos, suficientes referentes, suficientes modelos de liderazgo que nos parezcan cercanos. Y por eso terminamos hablando de Kennedy, y por eso siempre citamos a Churchill, y por eso hablamos de Steve Jobs en vez de hablar de empresarios cercanos. No porque no los tengamos, sino porque sus historias, creo, no han sido contadas. No han logrado entrar en el imaginario de la gente, y eso es una ausencia que creo que nos pesa muchísimo. En este episodio de Atemporal, número 115, con Mónica Pachón, hay una de esas historias que yo no sabía, que yo no conocía, y que creo que puede servir muchísimo saber que no hace mucho el Congreso colombiano actuó de una manera corajuda, de una manera que destilaba grandeza. Y esas dos palabras no suelen ser asociadas con el Congreso colombiano. Y por eso creo que este episodio es una maravilla en ese sentido. Mónica Pachón es de las personas que más ha estudiado el Congreso, que más ha estudiado el Congreso y sus relaciones con el presidente. Sabe mucho de la historia política de Colombia y lo ha mirado muy de cerca. Mónica es actualmente profesora de diseño, que es una nueva disciplina que se ha integrado a su vida, pero que siempre ha estado llamándola en el sentido de que Mónica siempre ha querido sentirse útil, ir más allá de los papers y buscar maneras de hacer concreto, de materializar, de hacer tangible esos aportes intelectuales. Este es el episodio 115. Espero que con esa breve introducción les dé ganas de quedarse hasta el final. Muchas gracias a los oyentes de este podcast. Parte de la financiación de este podcast viene de sus oyentes, a quienes les agradezco mucho. Los que estén interesados en aportar a este podcast pueden hacerlo a través de Patreon. El link está siempre en la descripción de los episodios. Los creadores de contenido, como nos llaman a veces, suelen ofrecer incentivos a cambio de unirse a Patreon. Yo no lo hago. Creo que el incentivo es, gracias a sus aportes, yo voy a poder concentrarme mucho más en hacer este podcast y hacerlo cada vez mejor. Creo que eso es para mí suficientemente valioso. De nuevo, gracias a los que ya lo hacen y a los nuevos que a partir de este momento decidan hacerlo. También quiero comentarles que todas las semanas, así como todas las semanas hay episodio atemporal, todas las semanas hay newsletter que envío y que son pequeños ensayos. Por ejemplo, el último ensayo tiene que ver con unas de las conversaciones que he venido teniendo en este podcast sobre la élite en Colombia y dónde está la élite, haciendo alusión o quizás respondiendo un famoso discurso de Luis Carlos Valenzuela, que fue ministro de Minas en el año 99 y que muy pronto estará en este mismo podcast. Entonces, si les gustaría hacer parte de ese newsletter, recibirlo en sus correos, pueden suscribirse. También el link lo dejo en este episodio, pero es muy fácil. Buscan acevedoandres.com y ahí les sale cómo registrarse en el newsletter,
que ya vamos por los casi 3.000 lectores semanales, cosa que me alegra mucho. Y bueno, los invito a que se unan. La breve introducción se alargó, como suele ser el caso. Espero que me tengan compasión y aquí los dejo con Mónica Pachón. De nuestras interacciones, a mí me ha sorprendido siempre. Tú tienes un nivel de conocimiento del funcionamiento de ciertos organismos o de ciertas estructuras en el Estado que es ya otro nivel, es como Jedi. Y en parte eso también como que me interesa mucho entenderlo. Ahora tengo que confesar también una de mis inseguridades en este momento es que estoy seguro que voy a decir algún lugar común del discurso público o político de Colombia y tú vas a reaccionar de manera... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Mi idea muy preliminar sobre el Congreso en Colombia, lo que más me sorprende a mí es esta gente es poco pública o por lo menos está sometida a poco escrutinio público en comparación, por ejemplo, con el presidente, ¿cierto? Yo creo que para el ciudadano los problemas del país, él es capaz de atribuírselos al presidente, ¿cierto? Es culpa de ese hijo de tantas, pero nunca piensa en decir es culpa de esos hijo de tantas o de ese congresista, ¿cierto? Es difícil, también es como un órgano colegiado en el que hay tanta gente que casi que hay capacidad de camuflarse. Sí. ¿Ese es el problema principal? ¿Tú que has estudiado este tema? ¿O tú no dirías que ese es el asunto grande en el que uno debería fijarse cuando habla del Congreso colombiano? Lo que pasa es que yo creo que cuando uno piensa en un organismo colegiado que tiene como función hacerle la vida un poco más difícil al presidente, esa es su función, es generar un contrapeso al presidente por la naturaleza de su representación, que puede ser regional, sectorial, dependiendo del diseño institucional, ¿no? Pensar en el Congreso como un ejercicio de ejecución es muy difícil, ¿sí? Yeah. Entonces, si tú piensas en el presidente tiene unas responsabilidades de ejecución, tiene un programa. El Congreso no se mide por el programa del presidente, el Congreso se mide por otras cosas completamente distintas, Claro. que son difíciles de percibir por el ciudadano común, que no tiene tiempo de informarse. Pues porque, ¿a qué horas? Sí. ¿Cuántos congresistas tiene Colombia? No, yo te invité al podcast no para esto. Fue pucha. Entonces, tengo miedo porque una respuesta es 200 y la segunda es el doble, 400. Entonces, ni una ni la otra, ¿cierto? Pero lo que es interesante es que cuando uno le pregunta a las personas sobre el Congreso, hay muy poco conocimiento del número de congresistas, de las cámaras, del origen del contrato de representación de los congresistas y de la dinámica que se forma en un organismo colegiado. O sea, pongamos el ejemplo del Consejo de Bogotá, que por estos días hace noticia, ¿cierto? Tiene una coalición de gobierno del 77%, bueno, creo que 77%. Y hay unos partidos que se declaran en oposición. Declararse en oposición no significa que los de oposición sean amigos, solo que se declaran en oposición. Ahora, ¿qué significa ser oposición? ¿Qué significa ser independiente? ¿Qué significa ser de la coalición de gobierno? Eso, digamos, nosotros tenemos alguna claridad sobre el estatuto de oposición, pero ¿qué pasa? Digamos, hay una pelea por una vicepresidencia del Consejo y la gente dice, pero ¿por qué están peleando? Sí. Es como, no entiendo, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque es un organismo colegiado, necesitas muchas reglas para que se tomen decisiones. ¿Sí? Si tú tienes un presidente que elige, nombra a los ministros y los puede sacar, ¿cierto? Sí. Pues a su acomodo, a su libre nombramiento y remoción, pues el presidente tiene la posibilidad de tomar decisiones y eso es lo que uno espera, ejecución. Uno espera una toma de decisión. Pero
si tú tienes un Congreso en donde hay 286 miembros, ¿no? ¿Cómo tomas decisiones? ¿Quién establece la agenda? ¿Cómo votamos y cómo aprobamos? ¿Cómo además asumimos que hay conocimiento especializado? ¿Cómo dividimos los temas entre personas? Es muy difícil. Entonces, yo creo que la misma naturaleza del Congreso hace que la gente no lo entienda, que sea difícil de comprender. Sí. Pero uno puede medir el Congreso por los resultados de un gobierno. Es decir, si un presidente pasa el 90% de los proyectos o más del 85% de los proyectos sin ninguna discusión, ese Congreso no está cumpliendo su función. En un sistema presidencial eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque la función del Congreso es parar al presidente. Es decirle, pilas, presidente. Es difícil que el presidente, todas las ideas del presidente sean buenas y sean pertinentes a ese momento. Sí. Pero si tienes un Congreso en donde las leyes, digamos, o la iniciativa legislativa del presidente es del 30 a 40%, está hablando de que el Congreso está parando una cantidad de proyectos y que al presidente le está yendo mal y que algo está pasando en ese sistema político que no permite que haya ejecución, que no permite que haya una toma de decisión eficiente o por lo menos efectiva para lidiar con ciertos problemas. Sí. Entonces, ¿cuál es la labor del Congreso? En Colombia, enmendar, ¿cierto? Generar proposiciones y generar control político a la labor del presidente. El Congreso es eternamente impopular. No hay nada que haga que el Congreso sea popular. De hecho, quien varía la popularidad es el presidente. El presidente puede ser muy popular o puede ser muy impopular. Pero lo que estás diciendo, el Congreso tampoco está hecho para que sea popular. No, siempre ha sido impopular. Ya. O sea, siempre se habla de la crisis de legitimidad del Congreso desde que yo nací. Okay. Y creo que hasta que nos muramos vamos a escuchar este término porque simplemente... digamos, ver hacer las leyes, ver esa negociación, esa interacción de intereses, es algo que es insoportable para cualquier ciudadano. Se siente como una pérdida de tiempo. Entonces, pues, ¿qué es un problema? Pues yo creo que es la garantía de la democracia, pero... ¿Y hay un problema en que no haya escrutinio público a los representantes? Es decir, que sean personas que nadie sabe cómo llegaron allá, ni qué están haciendo, ni cómo llaman, ni que no tengan presión pública. ¿Sería pues, un mejor país si hubiera más veedurías ciudadanas sobre, pues depende, sobre los miembros? Depende de los sistemas. Okay. Si los partidos políticos son importantes, no importa cómo se llamen las personas, porque al final uno vota a partir de el partido. Sí. Entonces, su atajo de información es el partido. Pero sí, la política es altamente personalista y es como lo estamos viviendo en este momento, en donde los partidos no cumplen una función, digamos, de atajo ideológico, programático. Entonces, yo creo que sí es un problema. Ahora, es un problema del cual adolecen la mayoría de las democracias. Claro. ¿Sí? No es un problema particular colombiano, es un problema universal. Y de hecho lo que te diría es que hoy se conocen más a las personas y se valora más las características personales del político que su misma experiencia en la elaboración de política pública o su conocimiento profesional. Y eso a mí eso sí que me parece un problema, porque... Es un concurso de popularidad, ¿no? Porque se vuelve un concurso de popularidad en donde los incentivos generalmente no son los mejores para construir, sino para, digamos, de nuevo, seguir en ese concurso de popularidad y generar indignación o generar ciertos sentimientos en la población que les permita ser populares a costa inclusive del bien público. Entonces, pues no, el Congreso es muy complejo. Depende, ¿cierto? O sea, hay comisiones, por ejemplo.
¿Conoces alguna comisión del Congreso? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Muy bien. Pues la comisión primera es la más visible del Congreso. ¿Sí? La comisión primera es la comisión donde están en general los grandes liderazgos legislativos. La comisión primera es la que se pelean los congresistas que sacan mayor votación. Sí. De hecho, los compromisarios de los partidos generalmente reservan esas curules para quienes obtuvieron la mayor cantidad de votos. Yeah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se discuten las reformas constitucionales del país, porque se discuten los derechos fundamentales, en fin. Desde la Constitución del 91, la Comisión Primera es fundamental y es el 35% de los proyectos de ley que se discuten en el Congreso de la República. Okay. Entonces, hay diferentes atajos. Yo podría sentarme en la Comisión Primera y decir, yo voy a privilegiar mi vista a la Comisión Primera, pero ¿quién sabe quiénes son las comisiones? Dependiendo de tus intereses, sí, puedes encontrar diferentes atajos de información. Pero en este momento tenemos un Congreso que tiene una tasa de reelección menor, lo cual tiene unas implicaciones prácticas difíciles. Por ejemplo, en Cámara, que tenemos una tasa de renovación de más del 70%, tenemos una cantidad de congresistas que no saben qué es el Congreso, que es la primera vez que van a ver un proceso legislativo. Entonces ahí, pues, digamos, tenemos, además de los incentivos estructurales del sistema, ¿sí? Sí. Que son las reglas electorales, el sistema presidencial, la forma en que nos informamos, tenemos un problema, y es que tenemos unas personas que nunca hemos visto en nuestra vida. 70% de los representantes de la Cámara son nuevos. Nunca habían estado en el Congreso, sí, casi en el mundo político, ¿cierto? Sí. Y peor los de lista cerrada que los de lista abierta. Entonces, lo que va a pasar es que ahí sí uno, pues, no sabe nada. El sistema colombiano siempre ha sido personalista, siempre. Okay. O sea, nosotros tenemos figuras políticas que conocemos independientemente de los partidos. Juan Manuel Santos ha estado en muchos partidos. Germán Vargas Lleras ha estado en muchos partidos. Sergio Fajardo ha estado en muchos partidos. Sí. O sea, todos ellos han militado en múltiples partidos, pero sabemos quiénes son ellos, sí, ellos como personas, independientemente de los partidos. Entonces hemos tenido personalidades políticas muy importantes. De eso estaba lleno el Congreso de la República, ya no. Entonces, digamos que inclusive esos atajos personales son importantes y estamos cada vez más perdiendo las posibilidades de atajos para informarnos del Congreso. ¿A qué le atribuyes esta nueva camada, ¿no? O pareciera como si se volvió súper popular ser representante, como algo codiciado casi por personas que por lo general habrían tomado otra trayectoria de vida. Pues todo este cuento, pues, que están llegando influencers de todo al Congreso, pero... Pues no sé, la verdad, no he estudiado eso en detalle. Yo creo que es un fenómeno mundial el hecho de que la política tiene, digamos, mala reputación. El mundo está en una crisis importante y con esa crisis, digamos, paralela a esa crisis hay toda un cambio en la forma en que nos informamos en el entorno comunicativo, en donde ya los medios masivos de comunicación no son dominantes y hay otras formas de volverse popular, digamos. Sí. Entonces, dado que la indignación y la crítica son unos de esos sentimientos importantes en esas redes sociales y en esos ámbitos nuevos de comunicación, pues la política se convierte en un ámbito natural. ¿Por qué? Pues porque muchas de estas personas son voceros de esa indignación y de esa crítica hacia la política tradicional, hacia, digamos, las estructuras de poder más convencionales, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay olas, digamos, de renovación política y esta tiene que ver un poco con esa oportunidad que surge desde las redes sociales y desde desde estas plataformas
para tener una posibilidad de conversar con ciudadanos sin tener intermediación. Sí, antes, si recuerdas, pues Andrés Pastrana o otros políticos tenían una historia en el periodismo. Claro. Porque el periodismo les daba la posibilidad y la plataforma de hablar con las personas y establecer una voz. Ese rol ya no es necesario. Entonces yo creo que en el pasado los medios de comunicación jugaron un papel muy importante en la creación de élite política y ahora pues los mismos medios de comunicación pues más, digamos, tradicionales, más las redes sociales y todas estas plataformas están cumpliendo ese rol, ¿cierto? De crear voces que sean influyentes en el sistema para poder elegir nuevas personas, porque los nuevos liderazgos siempre es algo que, pues, que la democracia quiere buscar, ¿no? Que sí. Estamos ávidos de nuevas formas, siempre nos gusta el cambio, esa es la palabra preferida en la política. Sí, y además es muy chistoso cuando uno ve cualquier político en su pues de los de ahora, de los que uno llamaría políticos tradicionales, en su momento fueron la renovación de la política. Sí. O sea, todo político tradicional tiene un pasado como renovador, una cosa así un poco de ese estilo. Pues sí, todos los políticos, o sea, César Gaviria fue una revolución en su momento, sí, Andrés Pastrana fue una revolución en su momento, todos han sido. Es difícil ser, digamos, el que gana con el status quo en Colombia. No es tan típico. Somos una sociedad en donde no hemos logrado establecer unos ganadores permanentes. Siempre estamos cuestionando el poder, ¿sí? Claro, todas las campañas presidenciales son casi fundamentadas sobre el cambio, ¿no? Y sobre la rebeldía. Inclusive Álvaro Uribe Vélez, que fue liberal por mucho tiempo, lanza su candidatura como una candidatura independiente en contra del Partido Liberal, en el cual había militado durante mucho tiempo, por considerar que la Convención Nacional no le hacía justicia a su popularidad y que iba a elegir a Horacio Serpa y como candidato y no a él. Entonces es interesante, pero ahora vemos a Álvaro Uribe como un hijo del status quo cuando pues sus dos candidaturas, 2002 y 2006, fueron candidaturas independientes y fueron las candidaturas independientes más exitosas que ha tenido este país. Claro. Volviendo a ese tema de los congresistas, de los nuevos liderazgos en el Congreso, aquí tuve a un profesor mío de los Andes de Derecho que me dijo que en algún momento consideró lanzarse al Congreso. Un profesor de Derecho. ¿Cómo se llama? No puedo mencionar su nombre. Es que no, sí, él lo dijo aquí. Felipe Quintero, que es un abogado súper de derecho privado, pero con mucha conciencia política también. Y consideró una candidatura, pero hizo cálculos, hizo cuentas y simplemente no le daba para costear una campaña como congresista. Lo cual es problemático, pero también... Pero es que a nadie le da. No, pero hoy en día un influencer con voto de opinión reduce los costos muchísimo, ¿o no? Lo que pasa es que yo creo que el 80% de ser político es ser reconocido. Claro, tener marca. Es un tema de marca, ¿no? Pues tener reconocimiento es el ejercicio. Sacar los votos es después. Es un ejercicio que se hace luego de que te reconozcan, pero si a ti no te reconoce nadie, claro, pues obvio que va a ser infinito el costo. Sí. Cuando tienes un reconocimiento es cuando hay una probabilidad en el mundo electoral, pero es que hacerse reconocer en un país tan grande y tan diverso como Colombia, pues no es trivial. Entonces, claro, por supuesto, pero además la política es cara, desde donde la veas, así tengas un alto nivel reputacional, porque implica una operación muy complicada, ¿no? De mover personas, de mover recursos, de mover corazones, de contratar medios, o sea, es muy costoso. Es raro que una persona sea elegida sin hacer un esfuerzo
que lo supere económicamente en una primera elección. ¿No? Hay gente que está, digamos, en la política de nosotros que tenemos listas, hay arrastre. Entonces, en algunas listas hay unos políticos ya consolidados que tienen muchísimos votos y van a elegir sistemáticamente gente que no tiene casi votos. Esa es la historia de Robledo en el partido Polo, ¿sí? ¿Llegó por lista cerrada? No, él siempre tenía la lista abierta, pero él era el que jalaba todos los votos, claro. ¿Sí? O sea, él es el gran elector de ese partido, y cuando se sale, pues desaparece el partido, porque los demás con 15,000, 20,000 votos podían ser elegidos, pero solo ahí en esa lista y en otras no. Claro. Mientras que en el Partido Conservador usted tiene que sacar muchísimos votos porque la competencia entre electores más pequeños es más aguda. Es decir, en el Partido Conservador tú tienes electores de 60,000, 70,000, 40,000 votos en todas las, digamos, las latitudes colombianas. Sí. No tienes un Álvaro Uribe, no lo tienes. No tienes un Robledo, ¿sí? Entonces, por eso es que esas figuras que arrastran logran meter gente a la política que no tendría cómo llegar. Claro. Pero si tú quieres hacer un ejercicio independiente, pues no. O sea, tienes que tener otra plataforma consolidada de reconocimiento para poder llegar, o si no, no llegas. Inclusive, si tienes reconocimiento y te metes con los que no son, puedes no llegar. Ok. O sea, ¿Por qué manchan tu marca? No, pues porque estás en un partido que no tiene probabilidad, porque no pasa el umbral efectivo, no el umbral formal, sino el umbral efectivo de cuántos votos requiero para obtener la curul. Sí. Entonces ahí es, digamos, el cálculo político es difícil, depende. Toca hacer un buen cálculo político para no embarrarla, pues. Sí. Hay gente que la embarra, sin duda. ¿Cuáles son los desincentivos más grandes hoy para que llegue gente competente, decente al Congreso? ¿Es el costo de la campaña? Yo creo que sí. Yo creo que hay una aversión al riesgo. Por ejemplo, eso se ha estudiado mucho en mujeres. O sea, una mujer que se endeude por cientos de millones de pesos para una cosa que no sea la casa, sí. Pues, o una inversión de capital apropiable, pues es difícil. Somos mucho más adversas al riesgo que los hombres. Sí. Es difícil competir al interior de los partidos que tienen probabilidad de entrar. Tenemos 37 partidos en este momento y muy seguramente tendremos 40 al final de agosto. Por las elecciones regionales, muchas personas van a empezar a pedir partidos, digamos, reconocimientos de personerías jurídicas, pero te das cuenta de la dificultad, ¿cierto? Que es, por ejemplo, conseguir un puesto decente en una lista para el Partido Liberal, sí. Que tiene a su vez otras personas que se van a elegir, entonces arrastran la lista. Si yo tengo una lista chiquitica, mi umbral, o sea, la cantidad de votos que yo saque, de pronto me alcanza en un consejo municipal, porque los consejos municipales o la Cámara, inclusive la Cámara de Representantes, dependiendo del departamento, tienen umbrales bajitos, porque tenemos una representación mínima por departamento. Pero si te vas a Senado, es muy complicado. No es trivial sacar más de 800,000 votos para pasar el umbral de participación. Entonces, cuando estás en un partido, no sé, como el Centro Democrático, como el Partido Verde, como el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, donde ya hay gente consolidada que quiere reelegirse, pues entrar a competir ahí es difícil también. Pero, o sea, lo que yo creo es que la política tiene muy mala reputación. Entonces, a veces las personas que son competentes no ven en el Congreso de la República o en el Consejo o en las asambleas, en los organismos colegiados, una opción de brillar o de hacer. Y un costo, lo que ven es el costo reputacional, ¿no? De catalogarse como políticos. Margarita Restrepo, que es una congresista que fue
congresista por poco tiempo, 2 periodos en el Centro Democrático. Ella venía del sector privado en Antioquia. Okay. Y ella contaba que ella en el sector privado en Antioquia pues era hermosa, divina, maravillosa, todo el mundo era competente, ¿no? Excelente reputación. Entró al Congreso y al otro día era fea, vieja, corrupta, ¿no? Sí. Entonces, digamos que ese costo reputacional para una persona que tiene una carrera ya exitosa es alta, es un costo alto, perdón, y puede también sentirse fútil. Entonces, es un reto entrar a un espacio y ganarse ese espacio, porque además puedes estar en una comisión que discuta cosas que no te interesan, puede que no den la palabra en la plenaria, puede que no, sí, claro, o sea, pagaste todo ese precio, pagaste el costo de la campaña, el costo reputacional, y luego no estás logrando lo que te imaginabas que podías lograr. Sí, no. Aunque hay muchas cosas que lograr, ¿no? Digamos, dependiendo del tipo de representación que quieras hacer. Sí. Hay muchos congresistas que nunca van a querer pasar un proyecto de ley. No les interesa. Lo que quieren ellos es encontrar formas de tocar la puerta efectivamente al gobierno nacional para concretar recursos del gobierno nacional para sus regiones. Sí. Entonces, en ese caso, el ser congresista y el ser parte de una bancada te da ya una entrada importante, digamos, a los órganos de decisión y de ejecución presupuestal en el gobierno nacional. Entonces, puede que nunca en tu vida vas a hablar en la plenaria. Claro. O sea, yo me atrevería a decir que toda la Comisión Cuarta del Congreso, de Senado y Cámara, es así. O sea, tú vas allá y dices, ¿quiénes son estas personas? Pero en las regiones los conocen muy bien. No han salido en un medio de comunicación nacional y tampoco les interesa. Están en otro juego. Ese es otro juego político muy distinto. Es muy interesante. Leyendo la biografía de Lyndon Johnson, el presidente de Estados Unidos, que su imagen que quedó para la posteridad es este gran maestro del Congreso en Estados Unidos. Sus primeros, creo, 4 o 6 años en el Congreso no hizo un solo discurso. En comparación con los otros miembros de ahí, era el que menos figuraba, y es curiosísimo, pero sí, como tú dices, hay otro tipo de actividades dentro del Congreso. Hay diferentes funciones de representación. Sí. Y esas funciones de representación tienen que ver con que si eres parte de la oposición o no, de qué región eres. Sí. ¿Sí? Hay congresistas en la Cámara que nunca van a poder ser senadores. ¿Por qué? Porque vienen de zonas con baja densidad poblacional. Entonces, yo puedo ser congresista en el Amazonas con 6,000 votos, pero no puedo ser senador con 6,000 votos. Sí. Para ser senador necesito más de 80,000 votos o más de 40,000 votos, dependiendo de la lista. Entonces, pues, por supuesto, mi interés nunca va a ser ascender a Senado. Sí. De pronto, ser gobernador. Entonces, también tiene que ver con mi origen. Mi interés de estar en el Congreso. Muchos congresistas quisieran ser presidentes de la República, pero no son tantos. Son muchos, pero no son tantos. No son el 100%. La gran mayoría no. Entonces ahí es interesante ver esa ambición de dónde viene y para dónde va. Los que están en comisión primera o comisión tercera de pronto tienen esas ambiciones, pero los que están en comisión, no sé, segunda o en comisión quinta o en comisión sexta, de pronto no. Entonces es distinto. ¿Y habrá gente que quiere simplemente servir a la patria? Claro, hay buenos congresistas. Yo he visto congresistas que son valiosísimos en esta legislatura. Hay congresistas que son juiciosos, que tienen intereses específicos, sectoriales, sueños de ciudad y de país que quieren defender. Sí. Como hay congresistas que no les importa nada.
porque están ahí por otras razones. Sí. También sería interesante entender la biografía de esos que no les importa nada. O sea, cómo llega uno a uno de los espacios más importantes de la democracia colombiana y no siente ningún tipo como de responsabilidad o de presión por hacer Pues, bien las cosas, ¿sí me entiendes? ¿Qué entiendo, pero hay estudiantes en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional que llegan y no saben qué están haciendo, sí. a pesar de que son unos privilegiados. Sí, la verdad es que en la política mucho de lo que juega es la lealtad. Entonces, si a mí me piden ser parte de una lista cerrada o de una lista para poder apoyar a una persona, pues es posible que termine uno elegido ahí casualmente. Claro, de bacán. Y de pronto, ok, me toca estar acá. Es parte del trabajo político, pero no me trama este trabajo político. Sí. Lo que realmente me interesa en el futuro es ser X, Y o Z, pero estar en el Congreso me permite abrir unas puertas, ¿no? Sí, y yéndose al tema de los estudiantes que llegan a estas universidades y no saben por qué, pues también es que no todo el mundo vive su vida como siguiendo como con un proyecto en mente. No todo el mundo tiene la capacidad de visualizarse y no todo el mundo en todos los momentos de su vida. De hecho, yo creo que yo fui uno de esos estudiantes que estaban en los Andes y dije, ¿en qué momento? ¿No? ¿En qué momento? Y es muy curioso porque creo que mi choque grande con el Congreso como institución fue precisamente por haber estudiado Derecho y más en los Andes, ¿cierto? Porque en los Andes creo que comparado con otras universidades es el derecho, es la escuela de derecho quizás más abstracto, si se quiere. O sea, uno en los Andes a duras penas ve derecho de familia, ¿no? Cosas como concretas, sí, como laboral, cosas de esas. Pues, sí. Todos los abogados de las otras universidades se burlan un poco de que los de los Andes no sabemos nada de derecho, que yo creo que en parte tienen razón, pero hace alusión a esta idea de que siempre estamos como en este nivel de las ideas y sabemos más de derecho internacional que de derecho de sucesiones en Colombia. Sí. Y entonces la idea que uno tenía de la producción de leyes era que esta gente era todo el mundo graduados de los Andes que se iban a sentar allá a discutir desde el punto de vista teórico y a llegar a una conclusión ya concreta del escrito de cómo es la ley. Y sí, me acuerdo de Carlos Gaviria diciendo que la peor época de su vida fue cuando fue congresista, ¿no? Pues, que sintió una pérdida de tiempo y quizás era yo no creo que él haya sido uniandino, pero un poco por ese espíritu uniandino de la gran, ¿cómo se llama? Ágora de las ideas para discutir. Sí, a mí lo que me parece que es interesante que uno descubre pues cuando estudia el Congreso es que la deliberación no ocurre en las plenarias. Exacto. O sea, los acuerdos políticos están por fuera del ámbito de la plenaria. Y además, digamos que yo creo que hay una idealización de la Corte Constitucional, ¿cierto? Una idealización de esas instancias de deliberación en donde prima el bien común, en donde debe primar. Hay una cantidad de, digamos, de historias de deber ser, ¿no? Sí. Entonces, como ciudadanos, deberíamos ser, deberíamos informarnos, deberíamos hacer una cantidad de cosas que no hacemos. Esa teoría normativa nos hace mucho daño porque nos impide entender, nos facilita el juicio. Eso sí nos facilita. Claro. Juzgar a todas las personas de ignorantes, brutos, incapaces, incompetentes, pero no entender la labor digamos, en su totalidad. Ahora, eso es una pelea muy fuerte, digamos, de la universidad, ¿no? Cuando nos metemos al mundo privado, tenemos como unos estándares sobre cómo las personas toman decisiones y qué genera interés en ellos, en ellos para volverse competentes, y en lo público tenemos otra cantidad de supuestos, ¿cierto? Entonces,
asumimos que el ciudadano debe ser A, B, C, D, pero ninguna de esas ideas se cumple, ni ninguna de esos supuestos tiene evidencia en realidad. Entonces, pues no. Entonces, ahí hay un problemita importante, digamos, desde el punto de vista de análisis, ¿sí? Yo creo que cuando partimos de la base de supuestos equivocados que no tienen evidencia en la realidad, pues evidentemente llegamos a la realidad y nos aturde y nos parece horrible y nos parece poco digna. Sí. Si partimos de la base de la realidad y vemos el resultado, de pronto nos sorprende y nos enamora y además nos da esperanza de que procesos que son tan caóticos pueden llegar a resultados positivos. Sí. Pero, de nuevo, dependiendo del supuesto, o sea, si tú te vas a imaginar que te vas a encontrar con Shakira, pues, y no llega Shakira, pues, ¿no? Hay un problema de expectativa sí, en serio. que hay que manejar, ¿cierto? Sí. Pero si no tienes esa expectativa y tienes otra basada en evidencia, sí. Entonces cuando llegas a encontrar la realidad de pronto te sorprende y te sorprende gratamente. Entonces creo que el proceso de aprendizaje también se ve beneficiado cuando la gente quiere aprender, sí. En vez de juzgar. ¿Y tú te has sorprendido en términos del Congreso colombiano? Sí. ¿Sí? Me encanta. ¿Te encanta el Congreso colombiano? Sí. Como institución. Sí. Okay. Me parece que en términos comparados con otros congresos de la región funciona muy bien. Sí. Me parece que el Congreso colombiano tiene unos procedimientos que son mucho más inteligentes para llegar a resultados que otros congresos. Voy a dar un ejemplo del sistema de comisiones. Las comisiones constitucionales en Colombia son 7 y esas 7 comisiones son de alto nivel de especialización, de nuevo, comparado con otros congresos de las regiones. Okay. En el Congreso argentino se inauguran comisiones, no sé, cada 3 meses, en donde la jurisdicción de una comisión y otra no se diferencian, en donde un proyecto de ley no se sabe si se pasa por esta comisión o por esta o por las dos. Sí. Y eso hace que el proceso sea no solamente irregular, sí. Incierto, pero además súper desordenado y manipulable, ¿sí? Mientras que en Colombia tenemos una comisión que se llama la Comisión Primera y por ahí tiene que pasar el presidente de la República y los ministros. Sí. Y si no pasan por ahí, pues no pasan. Y se les cayó la reforma electoral y se les cayó. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué van a decir? Pues no pueden hacer nada. Y les toca aguantarse que se les cayó la reforma. Entonces, el Congreso colombiano logra establecer un contrapeso al presidente en caso de que haya un muy buen sentido en el Congreso de que eso es inconveniente. Sí. Los congresistas colombianos entonces tienen, digamos, una institución que les permite jugar con el procedimiento para llegar a resultados. El Congreso mexicano no tiene reelección, tiene 52 comisiones constitucionales permanentes. O sea, cuando se reúnen, no sé. ¿Sí? ¿Qué nivel de especialización? No existen. El Congreso peruano tiene comisiones accidentales para proyectos. Eso, o sea, si hay algo más arbitrario que eso, pues no lo conozco, sí. Pero es un proceso del siglo XIX, ¿sí? O sea, comienzos del siglo XX, Colombia crea comisiones constitucionales permanentes en los 30. Sí. Entonces, me parece que, digamos que el Congreso colombiano en sus instituciones es mucho más poderoso que otros de la región, solo comparable con Chile o con Brasil, en donde hay poder en la institucionalidad para obstaculizar decisiones que no son convenientes o para cuestionar al presidente de la República. Hay gente increíble en el Congreso. O sea, para mí un político, el solo hecho de creer uno que puede cambiar el mundo, pues ya merece toda mi admiración. Pero tener la posibilidad de crear proyectos, proponer proyectos, llevarlos
¿no? A término como iniciativa del legislador, me parece que es increíble también. Entonces yo creo que hay varios ejemplos en la historia de Colombia donde el Congreso ha sido fundamental. Y yo creo... ¿Tienes ahí en la cabeza? Sí, la reforma del 2003, por ejemplo. La reforma del 2003 es la reforma electoral más importante que tuvo Colombia. ¿Qué hizo? En el año 2003 hay un referendo que propone el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, en donde había una cantidad de provisiones peligrosas para la democracia. Okay. Una de ellas era disminuir el tamaño del Congreso y la unicameralidad, ¿cierto? Okay. Es decir, que no hubiera Cámara de Representantes y Senado, sino solo una. Solo una. En ese momento había esa tradición. En América Latina se estaba discutiendo el unicameralismo como la opción. Okay. Perú hizo eso, el Ecuador también estaba... O sea, hay varios países que empiezan a discutir que tener dos cámaras es demasiado ineficiente. Okay. Y en Colombia también entra esa discusión. Sí. Entonces, para mí eso era gravísimo y súper peligroso. Sí. No cambiaba el sistema electoral y disminuía el tamaño del Congreso, eso con la intención de volver a los congresistas como con tener más votos, ¿no? O sea, sí. Detrás de cada uno de los congresistas, pero era igual de personalista. Entonces, lo que hizo el Partido Conservador, en ese momento Carlos Holguín Sardi, fue pasar una contrarreforma electoral que ya venía elaborada con Andrés Pastrana para cambiar el sistema y solo permitir una lista por partido y cambiar la fórmula electoral para permitir que a más votos, más curules, distinto a la fórmula anterior, que era, bueno, son unas cuotas, se llaman unas cuotas. Okay. Entonces, cambiar de Hare a Don't, que son dos tipos de una forma de calcular las curules. Y pasaron esa reforma en contra del presidente más popular que ha tenido este país, con una coalición gigantesca del presidente, diciéndole, presidente, nosotros nos podemos autorreformar. Hicieron esa reforma y pasamos de 72 partidos a tener 15 partidos efectivos. ¿72 partidos políticos? Sí, nosotros ¿Teníamos en el 2003? En el 2002. Ah, pucha. Sí. En la Cámara casi cada persona era un partido político independiente. Y en la práctica fue oponerse, como tú dices, al presidente más popular. ¿Que ha tenido la historia? Que ha tenido en la historia colombiana. Sí. O sea, ¿eso requirió algo de coraje? Pues, ¿O no era, a mí sí me parece. ¿Era coraje? A mí me parece que sí, me parece que requirió una negociación y un consenso entre partidos que, pues, sí. pues que no habíamos visto nunca. Y no solo fue, si te entiendo bien, digamos, anular esa propuesta nociva de reducir el tamaño del Congreso, sino también introducir elementos que fueron positivos, que son positivos. Claro, la lista única por partido. O sea, eso es el cambio electoral del siglo. La lista única por partido. ¿Sí? ¿Me lo puedes explicar un poco? Porque antes los partidos podían presentar cuantas listas quisieran en cada elección. Entonces yo podía presentar como Partido Liberal para el Senado de la República 100 listas. Ok. Es decir, yo tengo 100 listas de cada una, no sé, 20 candidatos. Sí. Y la tiraban así a ver cuál pescaban, ¿o qué? Sí. Así. ¿Sí? Ok. Sí, eso se llama la Operación Avispa. Era una estrategia. Era una estrategia. Y era una estrategia que era muy efectiva. Entonces, básicamente nosotros elegíamos de listas cerradas, efectivamente, porque eran listas cerradas con una cantidad de candidatos por debajo. Sí. Elegíamos cabeza de lista únicamente. De hecho, la tarjeta electoral tenía solo la foto de la cabeza de lista. Ah, pucha, o sea, no tengo ni idea quién venía detrás en el bus, solo el conductor. No solamente no teníamos ni idea, sino que en el año 98 elegimos un congreso, ¿sí? Un congreso del cual salían una cantidad de fotos en la tarjeta electoral que eran 6 páginas llenas de fotos de 1000 candidatos, ¿sí? Que tenían listas por debajo. En el año 2001 teníamos otro congreso, porque el negocio entre listas, en las listas, era que el primer renglón le cedía la curula al segundo renglón, que le cedía la curula al tercer renglón, y así se pedían licencias y entonces podían aplicar a pensión
podían tener el sueldo congresista, podían hacer una cantidad de cosas. Entonces eran reemplazos del 40 a 50% del Congreso al finalizar el Congreso. Es decir, nadie sabía quién era el congresista que terminaba en esa curul. ¿Y eran reemplazos ilimitados? Casi, sí. Ah, pucha. Claro, porque sabes que, y aquí un pequeño paréntesis un poco inútil, una de las cosas que siempre me sorprende cuando reviso la historia de Pablo Escobar, que me interesaba mucho porque estuve viviendo en Medellín, ¿no? Entonces quería reconectarme con mi ciudad, era el tema pues famoso de que Pablo Escobar era el suplente en la Cámara de Representantes de alguien, ya no sé bien cómo llamaba el señor, pero uno no volvió a escuchar de suplentes. Los suplentes se eliminaron en la Constitución del 91, porque antes uno tenía, además de los renglones, tenía suplencias a los renglones. Hijo de madre. O sea, era acá y acá, ¿sí? O sea, ahí sí que no había rendición de cuentas. Era factorial, era candidato factorial. Bueno, mientras que en el mundo post-91 solo había listas con renglones. Pero el punto es que jugaba igual que las suplencias. Claro. Igual no se veían los congresistas. Los congresistas tenían derecho a ser parte de un partido y de un movimiento. Entonces, uno de los primeros artículos que yo escribí del Partido Conservador mostraba cómo 34 movimientos eran parte del Partido Conservador. Roberto Gerlain nunca se presentó como conservador después del 94, porque en el 94 se establece que los partidos no tienen la financiación pública, sino las listas. Entonces, lo que hacen los candidatos, las personas que tienen ya pues su estructura política es armar listas, movimientos que van a lanzar listas y que van a recibir la plata directamente y no el partido. Entonces, la reforma del 2003 implica quitar todo eso y ponernos de acuerdo sobre una sola lista por circunscripción, lo cual es revolucionario. Es cambiar toda la manera como funcionaba la política. Es cambiar la estructura política y volver a los partidos otra vez importantes en la escogencia de los candidatos. Claro. Entonces, pues sí, o sea, para mí eso fue un cambio gigantesco que pasó de agache en la historia política colombiana. No, pues me entero en este momento. Sí. Es que en verdad, Mónica, es muy cierto lo que dices. Uno lo que hace, sobre todo con este tipo de cosas, digamos, de instituciones ligadas a la política, es llenarse como de elementos aislados sin contexto de juicio para enjuiciar. Uno no está en actitud de aprendizaje y en verdad te agradezco mucho que vengas a este podcast a contarme estas cosas. Entonces, claro, lo que uno hace es piensa en Gerlain, ¿no? Piensa en Gerlain, piensa en el canal del Congreso en el que ve toda esta aparente desorden caótico y guachafita en la que alguien está dando un discurso y nadie le está parando bolas. Y uno dice, no, eso es una manada de incompetentes, de bandidos y pues rápidamente juzga. Qué fascinante esa historia de la reforma. A mí la historia de la reforma del 2003 me parece genial y hay otras así. Porque, por ejemplo, es interesante cómo es iniciativa del Congreso la ley de víctimas, es iniciativa del Congreso. Sí, hay muchas iniciativas del Congreso que son exitosas y que son importantes para la institucionalidad colombiana. Claro que los congresistas han cometido muchos errores. Después de eso viene un Congreso en donde hay denuncias paramilitares, donde renuncia el 33% del Congreso, por Dios. Pero lo que pasa es que el Congreso es un resultado de la historia política y no al revés. Sí. O sea, no podemos imaginarnos, y de nuevo ahí hay como un problema en nosotros, que imaginarnos que el resultado va a cambiar las causas, ¿sí? Es como en vez de entender la causalidad de los eventos, o sea, tenemos un país que tiene fuerzas paramilitares, que hay un conflicto armado, que tiene una cantidad de dinámicas súper perversas en el territorio. Sí. Entonces, ¿el Congreso va a ser divino? Sí. No, va a ser el resultado de ese país en donde, y esas regiones, en donde esas regiones está esa presencia de fuerzas al margen de la ley, pues van a tener esa
van a tener ese tinte, ¿me va a entender? Pero creo que desde que yo estudio el Congreso, que es pues ya muchas décadas y he estudiado el Congreso por mucho tiempo, tenemos un Congreso pues que es mucho mejor que muchos de la región, sí, y que cumple con esa labor de contrapeso de una forma más interesante que lo que juzgamos usualmente y cotidianamente. Sí. En esta reforma del 2003, ¿cuál habrá sido la motivación para ellos decir autorreformarse? En cierto sentido, el referendo los puso contra la pared. Yo creo que sí. Okay. Yo creo que sí. Yo creo que hay una presión importante de parte de esa, digamos, de esa popularidad del gobierno Uribe. El presidente Uribe en ese momento pues salió hasta en Gran Hermano promocionando el referendo. Tenía una popularidad histórica, había ganado en primera vuelta, el Congreso tenía que hacer algo. Y existían varias iniciativas legislativas de reforma constitucional desde Samper para cambiar la forma en que se elegían los congresistas, ninguna exitosa. Entonces, digamos... estaba diagnosticado que eso era un problema serio. Exacto. Entonces, pues ellos ya sabían qué hacer. Lo que pasa es que uno tiene que tener los incentivos correctos. Claro. Ahora, lo que creo es que salió mejor de lo que, ¿cierto? Salió bien. Claro, porque digamos que el remedio ofrecido por Uribe en ese referendo habría sido bastante nocivo. Pues para mí sí. Si sale así. Yo creo que sí, hubiera sido un resultado menos democrático. Sí. Entonces, me parece que lo que ocurrió fue una mejora al status quo, ¿sí? Sí. Entonces, no sé, digamos, creo que, de nuevo, yo prefiero un Congreso desordenado, sí, que un dictador. Sí. Yo prefiero un sistema político en donde hay muchas críticas a un dictador. Me parece que la autocracia es el sistema en donde los ciudadanos no tenemos el derecho a equivocarnos, sino el único que tiene derecho a equivocarse es el dictador, sí, o la junta, o quien esté tomando las decisiones de forma antidemocrática. Entonces yo sí, por todas las razones del mundo, prefiero la democracia. Sí. Y creo que la democracia no la asegura elegir un presidente, la asegura tener un Congreso. Hoy en día, para que nos metamos en ese tema, en el que la gente tiene como la gente está ávida de que su vida mejore y de que su sociedad mejore, y se frustra del ¿cómo se dice? Andamiaje democrático, porque el andamiaje democrático, por su diseño, no optimiza para la eficiencia, sí, ¿cierto? Entonces la gente ve el caso de El Salvador con Bukele y dice, no, lo que hay que hacer es hacer lo que hace el señor Bukele, porque vea que ahí están los resultados, vea que ahí hay 0 homicidios, vea que no están atracando a la gente en la calle. Entonces la bukelización de la política, al menos en la opinión pública, parece estar cogiendo cierta fuerza, ¿no? Y la gente ahora ve esto de Ecuador y por allá esa gente pues ejecutando guardias en las cárceles, metiéndose a las universidades, y en ese terrorismo la gente dice, pues yo prefiero tener a un señor como Bukele, ¿no? Sí. Autoritario y que mano dura y que resuelva acá. Sí. Y yo creo que es difícil comunicarle a la gente cuál es el peligro de eso. Sí, es difícil, es el reto de la democracia. El reto de la democracia es dar resultados. Y si usted tiene un sistema democrático en donde la sensación es que el status quo no beneficia a la mayoría de la gente, pues va a tener un estrés importante el sistema y va a encontrar frecuentemente, digamos, incentivos para que líderes se vuelvan o quieran convertirse en autócratas y en dictadores. Eso es inevitable.
Lo que pasa es que nada nos asegura, ¿cierto?, que el dictador sea bueno o que en general estas personas que van a tomar decisiones unilateralmente vayan a tomar decisiones que vayan a tener efectos en el largo plazo. Lo que nos ha mostrado la historia, digamos, es que a cierto nivel de ingreso, es decir, si los países son muy pobres, el efecto del sistema político es casi imperceptible. Es decir, sí, tenemos, no sé, $2,000 o menos de ingreso anual per cápita. Tenemos unas sociedades en donde usted puede tener presidente, rey, monarca, no importa, porque el Estado es tan pequeño que no puede hacer una diferencia en la provisión de bien público para la ciudadanía. Por tanto, pues realmente el régimen político, la forma en que se toman las decisiones no tiene un efecto. Pero pasado un nivel de ingreso, las sociedades democráticas generalmente permiten a la sociedad tener una acumulación de capital humano mayor que las sociedades que no son democráticas. Y si nos interesa la democracia, es decir, la inversión de capital humano que tiene que ver con inversión en salud, en inversión en educación y asegurar las oportunidades para que las personas puedan lograr crecer, lograr acumular alguna riqueza, lograr tener bienestar, entonces pues la democracia es el sistema. No la autocracia. No, pues eso es lo que dicen los datos, ¿sí? Entonces, por supuesto, digamos, uno siempre va a encontrar evidencia casuística que favorezca su posición, ¿cierto? Pues porque uno siempre tiene el amigo que atracaron ayer o tiene el dictador al lado que le está yendo bien por estos días o tiene... Singapur y la cosa. Exacto, pero esas cosas pueden cambiar, ¿cierto? Esas cosas pueden cambiar y pues evidentemente pues no creo en que sea fácil salir de esa tentación, pero lo que pasa es que tocaría hacer un esfuerzo por mirar el largo plazo que no se ve tan claramente cuando uno está metido en un lío, ¿sí? Especialmente en una confrontación de seguridad. Yo creo que es que la forma en que se está atacando el Estado, digamos, estas estructuras ilegales, la forma en que digamos, atacan a la población civil es muy difícil, ¿sí? Pero que el problema estructural esté resuelto por cárceles, el problema estructural me refiero a la acumulación de capital humano, las oportunidades, pues evidentemente no, eso tiene un límite. Entonces, pues, no sé, es difícil ser demócrata en estos días. Es complicado. Pero sabes que mi experiencia es también un gusto adquirido. A veces a uno le pasa, a mí hace unos años me pasaba por la cabeza esta idea que yo sé que mucha gente tiene y es, pucha, hay gente que no sabe lo que conviene a esta sociedad y tiene capacidad de opinar y de incidir. Y si simplemente acalláramos esas voces e hiciéramos lo que toca hacer, incluso ellos vivirían mejor después de que nuestro programa se implemente. Y yo he tenido, por supuesto, he pasado por esa etapa, pero ya cuando uno empieza a cogerle gusto a la democracia, a valorar el hecho de que distintas biografías y distintas vivencias y distintos temperamentos llegan a distintas conclusiones sobre cómo deben ser las cosas, le parece hasta bonito el encuentro de gente diferente. Esto suena clichésudo, pero es muy cierto. Yo sí estoy montado en tu bus, soy un demócrata. Yo creo que sabes que el gusto adquirido más difícil para nosotros como sociedad es el de apreciar el político profesional. Claro. Entender la profesión política como un oficio
que no denigra a la persona, que no le quita valor, sino le da valor, porque hemos tenido tantos ejemplos negativos del ejercicio del poder que nos cuesta trabajo imaginarnos a una buena persona teniendo esa aspiración. Pero el político profesional que sabe cómo ejecutar una política pública, que entiende de negociación, es interesante, es chévere. Para el sistema, de pronto, para las personas, desde la perspectiva, digamos, privada, es ineficiente, pero digamos, desde lo público es muy difícil. Cualquiera que haya estado en una junta de vecinos entiende lo complicado que es imaginarse eso que tú estás diciendo, y es qué es lo mejor. Sí, porque para mí, lo que es para mí lo mejor, de pronto para ti no es. Claro. Entonces, el ponernos de acuerdo sobre qué es lo que nos conviene o qué es lo mejor como sociedad, Dios mío, si es el dilema de la filosofía, de la política, de todo, porque no tenemos claridad sobre eso, no tenemos acuerdos mínimos sobre eso. Pues hay algunos acuerdos técnicos sobre eso, ¿no? Tenemos esta idea y esta noción de capital humano en donde decimos es mejor que las personas vivan más y vivan mejor para tener bienestar. ¿Y eso qué significa? Pues tener educación, tener salud, tener unas ciertas condiciones de bienestar. Bien, ese es un acuerdo que tenemos. ¿Pero cómo llegar a él? No, pues no hay acuerdos. Sí. Entonces, nuestros acuerdos demócratas son sobre procedimientos, no sobre resultados. Exacto. Nos ponemos de acuerdo en que el proceso debe ser. Exacto. Entonces, no nos vamos a poner de acuerdo sobre el resultado. Sí. Pero nos podemos poner de acuerdo que si estas son las reglas del juego y yo gané, yo gané. Sí. Y yo, entonces, puedo plantear ese resultado que yo quiero. Sí. ¿No? Entonces ahí es donde, digamos, también la democracia no tiene que ver con necesariamente qué queremos, sino sobre las reglas. Es un acuerdo meta, ¿sí? Es un metaacuerdo sobre, así yo no estoy de acuerdo con ustedes, lo que hablábamos algún día sobre la teoría de los contratos, ¿sí? Nos vamos a poner de acuerdo sobre cómo vamos a resolver los conflictos. Porque si estuviéramos de acuerdo sobre todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, no necesitamos un contrato. El contrato existe en la medida en que sabemos que hay heterogeneidad, sabemos que hay conflicto. Y sabemos que a veces entre desiguales nos vamos a poner de acuerdo, pero a veces no. A veces vamos a estar en absoluto desacuerdo y necesitamos que alguien gane para tomar una decisión. Entonces ahí es donde el verdadero demócrata nace. Sí. A mí me gusta mucho esa versión de la democracia como procedimiento. Y también me gusta la democracia como manera de vivir en sociedad en el siguiente sentido. Y me parece que a mí una sociedad superior no es aquella en la que todo el mundo se parece, sino en la que hay gente muy diferente. Yo creo que eso tiene es como si la vida viniera en 3 colores. Sí. Y hay sociedades que tienen 2 colores y las democráticas tienen los 3 colores. Sí. Entonces es una cosa más enriquecida. Sí, a mí, y encontrarle, sí, porque claro, cuando uno tiene como inclinaciones intelectuales, tiende a sentirse superior a la masa. Pero yo creo que hay un paso más allá, que es bajar al nivel de la masa y encontrar la magia ahí, ¿cierto? Y eso me parece que es un espíritu democrático. Sí, y además sufrimos de mucho espíritu antidemocrático cuando calificamos a quienes no tienen esas, digamos, ¿cómo se dice? Inquietudes intelectuales como ciudadanos clientelares o como ciudadanos poco inteligentes o ciudadanos
manipulables, ¿no? Porque creemos que la inquietud intelectual es suficiente para ser buenos demócratas. Sí. Cuando resulta que no. Resulta que la democracia es el reconocimiento de la sociedad en su diversidad, no solamente de colores y de ideología y de intelectualidad, sino de necesidades. Sí. ¿Cierto? Entonces, para hacer política, muchas personas dicen, no, pero es que ese señor va y entrega mercados y se la pasa ahí en la región. Pues de pronto esa persona que está haciendo política en esa región reconoce en sus votantes y esas necesidades de sus votantes una oportunidad para brillar, para hacer su carrera, ¿sí? Y eso lo hace malo o lo hace ¿qué? Digamos. Entonces, ¿qué hacer frente a la necesidad de los votantes? No sé. Entonces, ahí hay como también una cosa que es interesante desde el punto de vista de la, digamos, de la noción de la política, ¿sí? Y es entender que la representación es diferente dependiendo, digamos, de la sociedad en la que estamos, dependiendo si existen más o menos necesidades, si es heterogénea o no, si tiene acceso a recursos o no, si es distante del centro o no, porque de nuevo yo creo que reconocer esa necesidad es lo que nos hace mejor sociedad, ¿sí? No teorizar sobre la democracia, sino hacer algo para que la gente esté mejor al final. Sí. Malcolm Deas, en la biografía de Virgilio Barco, tiene unos piedepáginas que a mí me han parecido fascinantes, porque él ahí como que hace unas anotaciones de lo poco que ha sido estudiado, documentado, escrito, digamos, la historia política desde el punto de vista de los gobernantes y de lo difícil a veces que es, no, difícil siempre que es gobernar este país, ¿cierto? Y las limitaciones que hay. Entonces, en la Virgilio Barco me acuerdo que hay como unos pies de página de la confusión de las agencias de inteligencia y cómo eso dificulta la labor del presidente para tomar una decisión. Insistía Deas en esto casi nunca está puesto de presente cuando se juzga qué tan bueno fue un presidente, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Se asume que el presidente es esta persona hiperpoderosa que la es, pero casi omnipresente y sin limitaciones. Sí. Y no se habla de las limitaciones que puede tener, por ejemplo, un presidente. ¿Qué le aprendiste a Malcolm Deas? Pues yo primero aprendí de Malcolm el amor por la historia, porque yo creo que el anacronismo mata. Juzgar las cosas sin tener en cuenta el contexto en las cuales esas cosas ocurren es un error. No entender el contexto histórico, social, económico de una decisión es un problema importante. Entra en el juicio y no en la narrativa histórica que trata efectivamente de entender lo que pasó, de ser justos con quien está tomando la decisión, pero también con quien está leyendo para entender cómo se toman las decisiones, cuáles son las restricciones, cuáles son las oportunidades de esa decisión, si es fruto, digamos, de un capricho o si es fruto de una restricción. Yo creo que ahí hay en Colombia todavía un vacío importante en términos de estudiar a los presidentes. Creo que en la Escuela de Gobierno Carlos Caballero intentó llenar ese vacío con la búsqueda, digamos, de diferentes académicos para narrar cuáles han sido los avances y los retrocesos en ciertas áreas de política pública de los diferentes gobiernos. Entonces con Malcolm aprendí mucho el valor de la historia. También aprendí a querer la política como un ejercicio valioso,
cuando yo era más pequeña, mi educación era estructuralista. Yo estudié ciencia política y cuando salgo a trabajar y a estudiar con Malcolm, yo tenía un juicio muy fuerte sobre quiénes eran los políticos. Entonces Malcolm me hizo leer muchas biografías de políticos locales y de historias que aparentemente no tenían ese impacto en nación, pero que sí lo tenían, porque al final la historia nacional está construida a partir de las historias locales. Entonces, entender el valor de la historia local y del político local en la construcción política y de nuestro país fue un gran descubrimiento. Y como maestro, aprendí el valor de decir que no sé, de aceptar la propia ignorancia y entender que siempre hay espacios para aprender. El problema a veces desde el estructuralismo o desde una mirada, digamos, de ese estilo, es que se vuelve un poco dogmático el académico, casi ideológico, porque siempre tiene ya una respuesta a los problemas o una respuesta prefabricada a las circunstancias. Entonces, eso fue que no, es que esto sí. ¿Sí? Mientras que Malcolm no era así. Malcolm decía que era importante entender, ¿no?, de dónde salen esas decisiones, en qué circunstancias, y entonces aceptar la ignorancia e ir a buscar la evidencia para entender esa toma de decisión era fundamental. Sí. Así, entonces, él, por ejemplo, participa en los procesos como asesor del Plan Nacional de Rehabilitación. Él participa también en las negociaciones que hace Barco con las guerrillas en ese momento, que eran varias que estaban en procesos de paz. Está también, digamos, en toda esa inauguración de la Constitución del 91, no explicándolo como un fenómeno neoliberal, ¿sí? Sí. Sino explicándolo como qué es lo que Colombia está demandando, qué se necesita, y de hecho, pues la Constitución del 91 y el Estado resultante de la Constitución del 91 es un Estado mucho más grande que el Estado previo, que es contra natura de toda la, narrativa neoliberal y de consenso de Washington, de América Latina. Entonces, creo que Malcolm logra salirse de los lugares comunes con evidencia. Puede ser anecdótica en algunos casos, casuística, pero que nos da la posibilidad de cuestionar nuestros propios, digamos, sesgos y nuestras conclusiones prefabricadas a los problemas, ¿sí? Sí. Hablando de biografías locales, hay una en un pie de página de esa biografía de Barco, que se nota que le gustaba mucho a Malcolm, de Pedro Justo de Río, que entiendo fue gobernador de Antioquia, y me parece que le gustaba en particular porque era una biografía que daba mucho contexto del momento que se vivía. Entonces creo que el título era algo así como Pedro Justo de Río y las circunstancias que le tocó, ¿cierto? Casi como que uno nunca considera, o muy poca gente considera, cuáles circunstancias le tocaron, en términos pues, de lo que ya hemos hablado, de limitaciones, de restricciones, de riesgos, y uno simplemente entonces concluye, no, es que ese tipo era un militarista o era un... ¿sí? Sí, digamos que me parece que hay muchos atajos de respuesta. Sí, hay muchos atajos de respuesta. Que son fácilmente utilizables por los ejecutores de política pública, lo vemos actualmente, ¿no? O sea, si es una provisión por un privado, entonces es maligna, es ineficiente, seguramente se están robando la plata. O sea, es fácil criticar, pero entender
Sí. Eso requiere un poquito más de paciencia y más de espacio. Hay uno de esos lugares comunes que está cogiendo mucha fuerza hoy en día y es, no hay chance de que una persona en Colombia cercana al poder, ya sea un funcionario público que ha estado durante muchos periodos, o incluso que el presidente de Colombia pueda llegar a presidente sin ser una persona absolutamente cochina y torcida. Uh-huh. He notado que eso está cogiendo mucha fuerza en el discurso público, entonces toda persona ya queda para siempre, digamos, un poco con esa mancha y se desvirtúa un poco sus méritos, me da la impresión. Entonces, si alguien fue exministro en varias ocasiones y logró unas cosas muy admirables, siempre queda el manto de duda, por lo menos en nuestra discusión política actual, de si no habrá sido también un torcido, un corrupto. La verdad es que yo, por ser más vieja que tú, creo que eso es una cosa que nos agobia desde hace mucho tiempo. Yo estudio mucho por qué las mujeres se meten en política. Y ser mujer tiene unas connotaciones importantes en términos de estereotipo, pero ser político también, pero ser mujer política hace que no seas buena mujer y que no seas buen político, porque no coinciden los atributos que uno le asigna a esas funciones, ¿sí? A ese rol. En ese mundo en donde la mujer política se vuelve, ¿no? Diabólica, ¿no? Manipulable, comprable, barata, en fin. Pedirle a una mujer digamos, de cierto nivel de experiencia que se vaya al mundo público a hacer elecciones, dicen, pero pues no, o sea, kamikaze sí no soy. Sí. Pues yo, ¿por qué me voy a meter ahí? Es muy difícil que esa persona quiera emprender ese camino porque es un camino en donde, como hemos hablado, se pierde reputación. Sí. Inmediatamente, en el pasado y ahorita. Es un reto complicado porque, de nuevo, la política no es un ejercicio valorado por la sociedad. Sí. ¿Sí? Y menos el ejercicio profesional del político. O sea, está bien la primera vez, ¿cierto? Tú te lanzaste, no tienes banderas políticas, no haces ejercicio, no, ni siquiera quieres que te llamen político. Pero ya cuando has ejercido la política no hay nada que hacer, ya eres político. Claro, sí. Entonces es interesante cómo se carga eso y cómo se vive con ese nombre, así como ser empresario, ser, ¿no? O cómo nos llevamos ciertas cosas, ¿no? Sergio Fajardo es un profesor, así se llama su podcast, así él... Ese es su mundo, ¿sí? Ese es su estereotipo que él quiere. Él no es político, él no se llama a sí mismo político, a pesar de que ha vivido de la política o por lo menos ha ejercido un rol político durante décadas. Entonces, sí, nos cuesta mucho trabajo querer la política y yo lo entiendo porque no sé, es como tomar emulsión de Scott, o sea, es muy difícil, no se puede. A mí me encantaba la emulsión de Scott de chiquito. A mí no, yo la odiaba y yo sabía que era buena y que había que que había que tomársela, pero Dios mío, qué complicado tomársela, ¿sí? Porque no quería. Entonces, me parece que es un mal necesario o un bien necesario, pero pues no sabe tan rico. Sí. Y yo creo que ese es un fenómeno que está pasando en todo el mundo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Re mal? Pues son las 4:16. Eso es lo único que me vas a decir. Ya vamos a cerrar. Yo creo que es un fenómeno que pasa en todo el mundo, ¿no? Y Trump, parte de su éxito, entiendo, tiene que ver con su narrativa de que él es el antipolítico, ¿no? Sí, total. Entonces esto no es solo Colombia. Pero hablemos de Trump. No hablemos de Trump. pero a lo que iba es, creo que también, como en muchas de las cosas, y este es un tema que sale una y otra vez en este podcast, no hay suficientes
referentes, no hay suficientes películas, no hay suficientes libros, o no son suficientemente conocidos y divulgados, estoy hablando de Colombia, para uno verle valor a la política. Entonces, por ejemplo, esta película de Lincoln, no sé si la has visto, Sí, claro. con Daniel Day-Lewis, Es divina. es fantástica, ¿no? Y es clientelismo puro y duro. Es una película que yo tenía una clase que se llamaba El Congreso. Y yo les ponía a ver esa película ¿Ah, sí? a los estudiantes. Sí. Se pegaron unas dormidas. No, mira que yo la vi hace poco. Yo la había visto ya chiquito, pero la vi hace poco y por primera vez noté como ese clientelismo, ¿no? Eran ellos detrás de un voto y haciendo todas las maromas posibles que uno reprocharía moralmente, pero finalmente el resultado es la abolición de la esclavitud, ¿cierto? Entonces, sí. Es absolutamente inspirador. Y uno dice, pues, finalmente, esa es la promesa de la política, ¿cierto? La transformación de la sociedad a un nivel que no se logra en el sector privado, que no se logra las pequeñas sociedades de ciudadanos que se juntan, sí que se logra ya, ¿no? En el Congreso. Entonces, y por ejemplo, eso que me contaste hoy, la reforma del 2003, pucha, un buen libro que cuenta esa vaina entretenido, ¿no? Como el coraje cuando el Congreso colombiano fue corajudo. Fascinante. Sí. Y eso como referente para un congresista hoy en día. Yo creo que hay mucha información, lo que no hay es mucho interés. Ok. ¿Es un problema de demanda y no de oferta? Yo creo que sí. Y creo que además es un problema sistémico, porque si no hay interés, pues entonces claro, no hay oferta. Yo creo que estamos en un mundo donde hay tanta información que es difícil capturar el interés de las personas. Sí. En el pasado teníamos 2 canales de televisión. Si el presidente hablaba y nada se podía ver. Se le escuchaba. Entonces, el presidente hablaba, se le escuchaba. Hay unos estudios súper bonitos en Estados Unidos que muestran The State of the Union, que es como se llama sí. Digamos, el discurso presidencial anual, que es el Estado de la Unión, en donde pues, los ratings eran infinitos en los 60s, en los 50s, en los 70s, y llega la televisión por cable y los ratings empiezan a bajar y no hay nada que hacer. ¿Por qué? Pues porque hay opciones. Claro. Hay opciones de consumir información que me interesa más. Entonces, uno de los retos para mí como científica política, y de hecho, una de las cosas que me gusta mucho de estar en diseño y no en un departamento de ciencia política, es que yo tengo estudiantes que no les interesa la política. No les interesa. ¿Por qué les va a interesar? Porque van a poder responder preguntas fácticas sobre la política colombiana. No, pues, no tendrían por qué. Sí. Entonces, ¿qué hace que una persona desarrolle interés por lo público? Generalmente, la necesidad y el contexto. Si tú hay 2 razones. Un interés disposicional. Yo amo la política porque quiero ser político en el futuro, porque me duelen las injusticias, porque mis papás estudiaron lo que fuera, digamos, o porque vivo en la mitad de una guerra o en la mitad de un régimen político que me destruyó la vida. No sé, Venezuela. ¿Cuántas personas en Venezuela hubieran sido pianistas, violinistas, compositores de 1000 cosas y resultaron siendo activistas políticos? Pues porque era obligatorio pensar en la política, porque la política tenía una incidencia tan importante en mi vida. Se le metió a la puerta de la casa, literalmente. Entonces, en la medida en que yo tenga más necesidades, la política es más importante. Si tú vas a lugares en este país donde hay mucha necesidad, se saben el nombre del concejal, del alcalde, del diputado, de todo. Sí. Pero vienes a Bogotá y nadie sabe nada. Claro. Todo el mundo sabe juzgar la política, pero no sabe qué se está discutiendo, ni sabe qué está en juego, porque tienen resueltos sus problemas. Entonces, ¿cómo hacemos para que las personas que tienen resueltos sus problemas
se interesen en política y empiecen a pensar en la política, no desde la indignación, no desde el hobby, sino desde hacer cosas. Y ese es el dilema para mí. Ahí, entonces, el diseño es interesante porque parte de una premisa distinta y es: el ciudadano es imperfecto, tiene atención limitada, no le interesa el tema, no cambia su vida. Entonces, ¿cómo hago yo para hacerle así, decirle: hey, esto es importante para ti? Esta política pública puede llegar a hacerte mejor. Hay un programa de becas al que puedes aplicar. ¿Sí? Ese tipo de cosas que, digamos, podrían cambiar vidas, pero que no las cambian porque inclusive la información está ahí afuera, pero no llega. Entonces, esa, digamos, para mí es la gran dificultad, es como generar interés, no interés egocéntrico, vanidoso, de saber mucho sin hacer nada, sino el interés de cómo yo, con mis competencias en el espacio que estoy, puedo ser un agente de cambio de mi sociedad. Y hacer las cosas de una forma distinta para tener resultados distintos, entender mi rol como ciudadano, entender el rol del Estado después, ¿no? Pero ese interés disposicional, ese interés de querer informarse más, no ocurre si no tengo, digamos, un buen convencimiento inicial. Entonces, pues ahí yo creo que ese es el dilema que estamos enfrentando, porque si queremos show y queremos clics y queremos indignación, para eso somos unos expertos y para eso los políticos tienen la fórmula perfecta, y por eso Donald Trump está de candidato a la presidencia de Estados Unidos y tiene grandes chances de ser electo. Entonces, pues, digamos, y es una sociedad educada, es una sociedad con altos niveles de ingreso, es una sociedad inequitativa, es una sociedad, sí, pero es una sociedad como cualquier otra, y no logra, digamos, resolver ese problema de ver la política como un medio chévere, sino como una oportunidad de venganza social, no sé cómo explicarlo, pero me da como esa impresión de que estamos en ese momento de la sociedad en donde necesitamos más gente interesada en hacer cosas y menos gente interesada en la farándula política. Sí. Es un dilema difícil. Sí. Te tengo uno último difícil. ¿Quieres decir algo más sobre Politics is for Power y lo que eso significa, o quieres terminar? No, me parece que pues aquí hay un autor que te recomendé y que recomiendo a todas las personas que nos escuchen, que se llama Ethan Hirsch, que tiene un libro que se llama Politics is for Power, o sea, la política es para tener poder. Y es un libro inusual, diría yo, en la academia, porque caracteriza este consumo de noticias y de política como un hobby y no como el ejercicio que supone la política. Sí. Es decir, el ejercicio de hacer cosas, actividades, activismo, lo que sea, para cambiar el status quo, para cuestionar el status quo. Entonces, me parece que él manifiesta pues causas importantes sobre eso, y una de ellas precisamente que es contraintuitiva es la educación, ¿cierto? Cuando uno está súper educado y cuando uno tiene acceso a tiempo libre y tiene sus problemas resueltos, se vuelve un political hobbyist, ¿no? En donde consume una cantidad de noticias, tiene opiniones sobre todo, sí, pero en vez de utilizar esas 2 horas que está utilizando para responder en Twitter, no las utiliza para ayudar al vecino, para ayudar al señor que está haciendo el reciclaje en el edificio, para cambiar la historia de un niño que no sabe qué estudiar, o para hacer el bien a la sociedad,
Y eso tiene unas repercusiones como sociedad muy importantes y es el poder de la indignación y cómo eso termina en una democracia menos bonita de lo que uno quisiera. Entonces, pues nada, recomiendo ese libro porque para mí es una muy buena descripción de lo que está ocurriendo en términos del interés por la política. Sí, a mí me ha impactado mucho, gracias por recomendármelo. Y me ha hecho también preguntarme si debo hacer más. La respuesta es que sí. Para todos. O sea, para mí es un cuestionamiento permanente. Sí. Muchas gracias por todo, Mónica, muy querida. No, gracias a ti. Espero que Que esto lo escuche alguien. eso. No más.